El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo el pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado en esta oportunidad en relación a la escatología bíblica, a los eventos del porvenir, al programa de Dios para un futuro. Aunque hay muchas cosas que se dijeron desde el punto de vista escatológico, en el caso del sermón que Jesús le diera a sus discípulos, que está plasmado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6. Y que parte de eso que Jesús dijo allí, desde el punto de vista escatológico, en el momento que lo dijo, porque tienen que ver con eventos del futuro, ya parte de eso se ha cumplido. Pero hay, en su mayoría de lo que Jesús dijo, todavía hay como un 80% por cumplirse de los que los profetas dijeron y que escribieron inspirados por el Espíritu Santo en relación al programa de Dios para el futuro. Eso tiene que ver con la escatología, con los eventos del porvenir. Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, por ende, para un mundo internacional. Estamos pasando fronteras, estamos llegando lejos, o la palabra está llegando lejos. El Espíritu Santo se está encargando de expandir, de colocar los elementos, todo aquel tipo de personas que por A o por B o por cualquier razón me consiguieron por internet, escucharon y vieron, con mucha modestia lo digo, la sana doctrina, la doctrina que no sea pervertido y que no sea tergiversado y distorsionado, que no sea descontextualizado, que no sea sacado de su contexto, porque de eso me cuido como maestro, y que sea mantenido y la han escuchado y la han compartido con otros. Eso está, pero creciendo. Agradezco a todos los que me están escuchando, que ya lo han hecho, otros que por primera vez lo están haciendo. Por favor, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, compártanlo, hagan voz, hagan publicidad del mensaje, no del Maestro Briceño, del mensaje. Estamos desarrollando un tema que tiene relación con la escatología bíblica, los eventos del porvenir, con el programa de Dios para el futuro. Esta es nuestra segunda clase del tema y hoy vamos a tocar tópicos a seguir. Primero nosotros dimos una introducción, presentamos lo que es la etimología del término escatología, término compuesto, escato, ultimología, estudio, y que indica o tiene que ver o tiene relación, que esto es el estudio de los últimos tiempos, que revela el futuro y tiene relación con el programa de Dios. Dimos la etimología, el significado original, desde su raíz del término venida, hablamos de lo que es la parausia, tratamos lo que es la fanero, que se escribe con PH, fanero, tratamos lo que es la epifanea, y tratamos lo que es la apocalipsis, que es el término revelación, contraste con suncaluctos. Suncalucto es cubrir, apocalipsis es descubrir. Eso nosotros lo tratamos. Hoy, en nuestro segundo estudio,
del tema que estamos presentando de la escatología, vamos a hablar un tópico. Si nos da tiempo entramos en el otro, pero vamos a empezar con verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. Óigase, dije al arrebatamiento, no al rapto, porque el término rapto no se utilizó en ninguna parte para referirse a la glorificación del cuerpo, sea que estemos vivos, seamos transformados, sea que estemos muertos, seamos resucitados. El término que utilizó Pablo es arrebatamiento, no hablo del rapto. Eso no es bíblico, no es escritural. Cuando entremos en la etimología del término arrebatamiento, usted va a ver la gran diferencia de lo que hay entre un arrebatamiento y entre lo que es un rapto. Desde el punto de vista teológico, bajo las culturas que se escribió el texto sagrado, las culturas orientales, no occidentales. Ese es uno de los graves problemas que tenemos, que la gente está tratando de interpretar o de entender, o que se le ilumine las verdades que están reveladas en el texto sagrado, que fueron escritas por inspiración, y quieren tratar de entender bajo unas culturas que no se escribieron en esas. Por eso hay tantos errores y horrores. Una cosa impresionante, que la falta de conocimiento, la ignorancia o el oscurantismo en la gente que está dentro de nuestras congregaciones te lo llevan a decir y a enseñar cosas que no tienen nada, pero nada que ver con el pensamiento de Dios. Por ahí se levantó uno y presentó, eso fue un lunes, y él decía: hoy es un lunes profético. Yo me pongo a pensar qué ridículo es esa. O sea, ¿qué es un lunes profético? Pero claro, yo entiendo que lo dice por ignorancia, pero eso afecta. Un lunes profético. ¿Qué es un lunes profético? Otros, por ahí se levantó, saluda a los intercesores proféticos. ¿Qué es un intercesor profético? Otro dijo: vamos a orar por los intercesores escatológicos. ¿Qué es un intercesor profético y qué es un intercesor escatológico? Vamos a ver. Un intercesor escatológico, eso no me cuadra, no tiene sentido, no se adhiere al texto bíblico, no es Biblia, no está en el texto sagrado, eso no existe, es un invento, eso es más de lo mismo. La gente no tiene nada que decir. Intercesor escatológico, ¿será que yo no puedo entender como aquel tipo de persona que está orando para que las cosas que están escritas en el texto sagrado sucedan o no sucedan desde el punto de vista escatológico? No es la cosa que había aprendido, que lo que está escrito en el texto sagrado no va a suceder o no va a dejar de suceder porque tú ores. Eso está allí, ese es el programa de Dios, el pensamiento de Dios. Ese es el decreto de Dios y eso se va a cumplir en su tiempo, en el kairos de Dios se va a cumplir. Entonces eso de que tú te levantes y digas ahora mismo: Señor, por la equiternas, la requinquiternas, sangre del Cordero, ahora yo decreto, yo declaro, yo profetizo, ahora mismo, Señor, que los sellos no sean abiertos, que las copas no sean derramadas, y que esos caballos con sus jinetes, cuando salgan a cabalgar, se le partan las patas. ¿Será eso a lo que se refiere? Yo no entiendo. O sea, usted pensará que yo me estoy burlando. No me estoy burlando. Lo que estoy es presentando la forma y la forma ridícula que la gente, en la que la gente cae porque no conocen el texto sagrado. Eso es. Por ahí se levantó, por ahí hay un video rodando de una persona supuestamente cristiana que se endemonió, que no sé dónde sacan eso, porque un creyente puede ser influenciado, un hijo de Dios que tiene la justicia divina, que tiene la vida eterna, que tiene el Espíritu de Dios morando en él, no puede ser posesionado por un demonio, puede ser influenciado, pero no posesionado. Supuestamente esta muchacha es cristiana y ya se posesionó, y el demonio en ella está divulgando que en el infierno hay un laboratorio, que en ese laboratorio fue que se fabricó
y se hizo la vacuna, se hizo el virus del coronavirus, el COVID-19 se hizo en el infierno, porque en el infierno hay un laboratorio, y tú sabes, ¿no? Y en el infierno un laboratorio, ¿de dónde sacan eso? De la ignorancia. No conocen la verdad del reino, de ahí lo sacan de la ignorancia. Porque en el Hades o Seol, que se compone de dos partes, la parte superior que es el seno de Abraham y la parte inferior que es el lugar de tormento. ¿Se acuerda de aquella historia que Jesús habló de Rico y Lázaro? No hay laboratorios. En la parte superior están los que murieron, que formaron parte del programa de Dios y que son de Dios y que le pertenecen a Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en la dispensación de los patriarcas, la dispensación de los reyes, jueces y sacerdotes, una dispensación de la gracia. Y en la parte más baja están los que mueren en tormento, los que murieron sin Cristo, sin Dios, que no tienen relación con Dios, y ahí ellos van a dar allá. Demonios no hay en el infierno, sáquese eso de la cabeza, en el infierno no hay demonios. En el Hades o en el Seol, en la parte más baja, el lugar de tormento, allá no hay demonios, es una parte donde ellos no quieren ir. Por eso es que cuando Jesús se enfrenta con el endemoniado gadareno, ellos apelaron a sus derechos. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Permita que salgamos de estos cuerpos y nos metamos en aquellos cochinos. De este cuerpo y nos metamos en aquellos cochinos. O sea, no nos mandes al infierno, no es el tiempo de hacerlo todavía. Entonces eso de que en el infierno hay demonios fabricando el virus y que se está fabricando uno que es peor, eso es mentira, eso es un chantaje, eso es un show, eso es un cuento bien contado, eso es amarillismo, eso es un teatro, eso es mentira. Y por ahí me llamaron, me mandaron el video, maestro, ¿qué opina usted de esto? Mire, tremendo, mire cómo este demonio está revelando. Y resulta que me pongo a analizar quién me envió y digo, wow. Yo creía que esta persona tenía un alto nivel en el conocimiento bíblico que se deja mover estas estupideces. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a continuar. El tópico a desarrollar es verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. Verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. Preste usted mucha atención. El tema del arrebatamiento en el área de la escatología es un tema que lo considero como maestro, es muy complejo y controversial por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico. Por eso es que en este estudio que estoy presentando, voy a declarar, a presentar, valga la redundancia, las diferentes escuelas y posiciones desde el punto de vista escatológico, haciendo un análisis que tiene que ver, escuelas que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, haciendo un análisis de cada una de ellas, de cada una de las escuelas, usando la hermenéutica, que no tiene nada de pagano, ya lo dije, porque pagano es Hermes, que era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Hermes es el pagano. El término hermenéutica, que se deriva de Hermes, no tiene nada de paganismo. Su contenido tampoco tiene nada de paganismo. Vamos a usar la hermenéutica como medio y regla de interpretación para ir descartando las posiciones de algunas escuelas que no tienen fundamento. Y que por ende, cuando empecemos a presentar cada una de ellas, usted se va a dar cuenta que por sí sola pierden fuerza en la escatología. Porque algunas de estas escuelas, porque todas las escuelas que están presentes en la escatología en relación al arrebatamiento de la iglesia no representan el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es uno solo. Es uno solo, y eso es lo que vamos a hacer en este estudio, analizar todas las escuelas para ir descartando y para entender cuál es la escuela que se sostiene en el programa de Dios, en el pensamiento de Dios. Vamos a ver cuál es. Cuando empezamos a analizarlas todas, vamos a dar razones. Y usted se va a dar cuenta que por sí solas pierden fuerza en la escatología y por ende se pueden considerar como falsas. Y estas escuelas, estas son escuelas que surgen de una eisegesis, óigase, no una exégesis,
sino una eisegesis. E-I-S-E-G-E-S-I-S, eisegesis, que es cuando le damos a las escrituras nuestra propia interpretación. Eso es una eisegesis, cuando le damos a la Biblia nuestra propia interpretación. La exégesis, porque la eisegesis es el contraste de la exégesis. La exégesis es cuando no decimos lo que la Biblia dice, ni le damos nuestra propia interpretación a lo que está escrito en el texto sagrado, sino es cuando descubrimos y se nos es iluminado por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, las verdades que están reveladas en relación a o a B, en este caso escatológicamente hablando. ¿Ya? Entonces, estas escuelas surgen de una eisegesis, que es cuando le damos a la escritura nuestra propia interpretación, o en su defecto nacen del hiperliteralismo. ¿Qué es el hiperliteralismo? Es cuando interpretamos las escrituras en forma literal y ponemos y exponemos los que las escrituras dicen, pero no decimos lo que ellas quieren decir. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando usted lee la Biblia y usted dice lo que la Biblia dice. Otra cosa, cuando usted lee la Biblia y usted dice lo que a usted le parece que la Biblia dice, lo que usted cree, su propia interpretación. Y otra cosa es cuando usted dice lo que la Biblia quiere decir, que eso es producto de la exégesis. Entonces, cuando entramos en el hiperliteralismo, es cuando exponemos o interpretamos las escrituras de forma literal. Y por ende exponemos por lo que las escrituras dicen, pero no decimos lo que ellas quieren decir. Entonces, mire, la posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia es la postribucionalista. Repito, es la postribucionalista, es la posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, ha sido la única posición de la iglesia cristiana por 19 de sus 20 siglos de historia. Fueron las que defendieron los reformadores, protestantes del siglo XVI. No fue sino hasta mediados del siglo XIX, después de 1830, y en los comienzos del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó la creencia muy popular entre algunos grupos protestantes que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Esto nos lleva a preguntarnos si la iglesia estuvo equivocada por tanto tiempo sobre un tema tan importante como este, o están equivocados los que han traído una nueva doctrina. O sea, en el siguiente estudio, en este estudio, esto es un desarrollo con el propósito de investigar. Voy a dar un desarrollo con el propósito de investigar cuidadosamente el texto bíblico con relación a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, mal comúnmente referido como el rapto. Présteme muchísima atención. Mire, estamos hablando de verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. Présteme mucha atención. Se ha debatido en los últimos 100 años en cuanto a si este evento, ¿cuál? La glorificación del cuerpo, el arrebatamiento de la iglesia, este evento tan esperado acontecerá antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Esto se conoce como pretribulación. O se dará en medio de la Gran Tribulación. Esto se conoce como medotribulación. O se dará al final de la tribulación. Esto se conoce como post-tribulación. Ahora, vamos a hacer el estudio, a ver en qué tiempo y en qué lugar está estos. En otro caso también se ha debatido si el traslado de la iglesia se dará en forma parcial. O sea, cuando Cristo venga habrá unos que se van, otros que se quedan. O en su defecto, si habrá o no habrá arrebatamiento de la iglesia, porque hay unos que niegan el arrebatamiento de la iglesia.
Fíjese esto. Primero tenemos la pretribulación. ¿Ya? Donde dice que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Tenemos medotribulación, que es la que dice que la iglesia se va a los primeros 3 años de la gran tribulación. Y tenemos la postribulación, que es cuando dicen que la iglesia se va después de la gran tribulación, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero hay otra escuela que dicen que habrá lo que llaman el traslado parcial, el arrebatamiento parcial, que es cuando habrá un grupo de creyentes que se va y un grupo de creyentes que se queda. Pero en su defecto, que esto es grave, hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia. O sea, ya Cristo no viene por la iglesia, no hay arrebatamiento, no hay glorificación del cuerpo. Cuando Cristo venga, la antesala del reino milenial es la iglesia. Ya la iglesia ha tomado alcaldía, la iglesia ha tomado gobernaciones, la iglesia tiene un poder sobre la tierra y le entregará a Cristo el reinado. Eso no es bíblico, eso no aparece en ninguna parte en la Biblia. O sea, eso no es bíblico ni escritural. Eso es totalmente una doctrina, como dice el texto sagrado, doctrina de demonios, totalmente tergiversada y distorsionada de las verdades del reino. Ahora, sí, porque ya para muchos no hay arrebatamiento. Cristo viene en su segunda venida, establece el reino y ya. Nosotros iremos al cielo a buscarlo como una comitiva, como cuando usted va a un aeropuerto a buscar a un familiar o un amigo para traérselo para su casa. Vamos al cielo, estamos con él en el cielo, lo recibimos y nos venimos para acá, para la tierra. Porque según eso es el significado de términos venida. Para muchos, vamos a hablar etimológicamente qué significa ese término venida y qué significa el término para cuando dice que estaremos con el Señor. Vamos a ver, vamos a estudiar todo eso. Ahora, por medio de este detallado estudio que estoy dando, vamos a desarrollarlo paso a paso, poco a poco, sin mucho apuro. Vamos a buscar la verdadera posición. Yo voy a incluirlo a usted, buscaremos, usted me va a ayudar. Usted va a parar el audio que está en la imagen, el audio imagen, usted la va a parar, va a analizar, va a estar conmigo. Y si encuentra algún error, le agradezco que me llame. Yo no tengo problemas con... Si usted me demuestra por las escrituras que estoy equivocado, yo me retracto. Pero llámeme. Entonces, por medio de este detallado estudio, vamos a buscar la verdadera posición que registran las escrituras acerca del traslado de la iglesia. Lo cierto del caso es que el arrebatamiento de la iglesia, esta doctrina, perdió fuerzas como doctrina bíblica, dándole lugar a otra doctrina aislada de las verdades, tales como el Kingdom Now, reino ahora, doctrina que niega el arrebatamiento de la iglesia, por el simple hecho, óigase, aquí está el error, de que quienes presentaron y defendieron la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia utilizaron los textos y pasajes que no tienen nada que ver con dicho acontecimiento. Aquí estuvo el error. Gente que se levantó defendiendo el arrebatamiento de la iglesia, pero que tomaron textos y pasajes que no tienen nada absolutamente que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Hay más líderes fuertes que eran evangelistas en sus tiempos y tomaron textos para hablar del arrebatamiento de la iglesia, pasajes y parábolas que no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Por decir algo más, lo que está escrito en Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Allí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo que está escrito en Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo que está escrito en Mateo 24:28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Allí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Lo que está escrito en Mateo 24:40, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Señores, nos enseñaron mal.
tomaron textos que no tienen nada que ver con arrebatamiento, los tergiversaron, los distorsionaron, los descontextualizaron, y esto fue lo que utilizaron para tratar de defender el arrebatamiento de la iglesia. Claro, el que le echa un ojo, un poquito de estudio a las escrituras y se da cuenta que esto no tiene nada que ver con arrebatamiento, por ende va a decir que el arrebatamiento de la iglesia no existe, no va, porque no hay textos bíblicos, no hay fundamento bíblico que lo apoyen. ¿Por qué? Porque descubrieron que los que defendieron el arrebatamiento de la iglesia tomaron textos que no tienen nada que ver. Ahí están sus razones. Pero eso no niega que no haya arrebatamiento. Pablo te habló de arrebatamiento y yo voy a demostrar. Lo voy a demostrar por este estudio. Voy a enseñar qué significa muchos son los llamados y pocos los escogidos, qué significa el que persevera hasta el fin será salvo, qué significa porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán las águilas, quién es el cuerpo muerto, quiénes son las águilas. Y voy a estudiar, voy a enseñar eso de que estarán dos en el campo, no será tomado, otro será dejado, quién es el que es tomado y quién es el que es dejado, que no tiene nada que ver con arrebatamiento de la iglesia. Pero en adición a esto, tomaron parábolas que no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Nos hundieron más, tales como parábolas de las 10 vírgenes. Eso que está escrito en Mateo 25 del verso 1 al 30, no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, que el aceitico es el Espíritu Santo. Y bueno, eso lo tergiversaron, lo distorsionaron y llenaron a la iglesia de falsa doctrina. Por eso es que a mí no es que no me congregue, me cuesta congregarme y sentarme en una banca a escuchar a alguien decir cosas que están desfasadas, descontextualizadas, distorsionadas de la verdad del reino. Me cuesta, yo a veces prefiero como no congregarme, porque esto es lástima, da dolor, da tristeza de gente que son ministros, no sé, no creo que son ministros competentes del evangelio, porque lo que están enseñándonos es el mensaje de Dios. Gentes que tienen un apostolado, que son apóstoles, y que tú le ves el mensaje y no tienen nada en la pistola, nada en la pistola, no tienen nada que dar, absolutamente nada que dar. Entonces, el 40% de lo que nosotros nos han enseñado en nuestra iglesia evangélica es falsa doctrina, el 40%. La iglesia evangélica está llena de tradición, de dogma, de religión, de paradigma, de filosofía, de poder trascendental, de positivismo, de acuerdo mental, de principios de ocultismo, de catolicismo romano, y para usted de contar. Esa basura está dentro de la iglesia. Por eso la necesidad que hay de los maestros, que verdaderamente hayan maestros que le metan el pecho a esto y que paguen un precio. ¿Cuál es el precio de estudiar, de indagar, de escudriñar, de abstenerse de muchas cosas, de ser constante, perseverante, responsable, amante del estudio de las Escrituras? Que el estudio de las Escrituras sea su vida. Eso no necesitamos ahorita. No hay gente que lean la Biblia y después lo que leyeron fueron y lo aplicaron mal en el texto. Bueno, es un desastre. Tomaron parábola como la de las 10 vírgenes, parábola como el trigo y la cizaña, parábola de la red, los peces buenos y peces malos, el trigo y la cizaña, usted sabe, parábola de la gran cena. Todo esto lo tomaron para defender el arrebatamiento de la iglesia y claro, eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Los que entendieron que esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento porque estudiaron un poquito las escrituras, pues descartaron el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no quiere decir que no haya arrebatamiento. Yo le voy a demostrar a usted por el texto sagrado que Pablo presenta los dos pensamientos, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Vamos a estudiar eso. Pero reitero, el hecho de no haber fundamentos, de no haberse fundamentado dicha posición en las verdades bíblicas, no niega el arrebatamiento de la iglesia. Pablo, ya lo dije, fue un arduo defensor de dicho evento, hasta el punto que demarcó el traslado de la iglesia como inminente, ya que se contaba entre los que estuviesen vivos cuando esto aconteciese. Ahora, mire esto. Por otro lado,
yo le voy a usted a presentar algo que algunos ministerios, entre ellos unos reconocidos, me reservo su nombre porque no estoy para eso, se me han acercado y me han dado me han expresado algo que por sí es una verdad. Y cuando ellos expresaron eso, se les cayó todo cuando yo les hablé acerca, les presenté una verdad paralela al caso. ¿De qué usted está hablando, maestro Briceño? Présteme atención. Hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia, porque han conversado conmigo, por ser una doctrina relativamente nueva. ¿Por qué digo relativamente nueva? Porque no es nueva, eso está plasmado en el texto sagrado, eso está en la Biblia. Eso es una doctrina que está en el texto sagrado. Pero para muchos de los que niegan al arrebatamiento de la iglesia, esto es una doctrina relativamente nueva. Ellos dicen que desde los tiempos de los apóstoles, en el comienzo de la iglesia, de los primeros cristianos, nunca antes se había tratado dicho tema. ¿Cuál? El arrebatamiento de la iglesia. Y que dicho tema surgió en el siglo XVIII. Y ellos alegan que la razón por que el tema del arrebatamiento nunca se trató desde los tiempos de los apóstoles, ni en la iglesia de los primeros cristianos, sino hasta el siglo XVIII, es porque dicho tema no aparece registrado en el texto sagrado. Eso lo presentaron ellos, y eso es una verdad. Desde el siglo XVIII para acá es que se viene hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí está la verdad paralela. La respuesta que yo di a este argumento como verdad paralela, que después se me quedaron mirando, no tuvieron respuestas. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a tomar un café, Briceño. La respuesta a este argumento es, oído, que por igual, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Por igual deberíamos negar la doctrina de la justificación por gracia, ya que dicha enseñanza surgió desde los tiempos de los reformadores en el siglo XV. O sea que nunca antes se había tratado el tema de la justificación por gracia, la justicia divina, desde el tiempo de los apóstoles, en el área de la iglesia cristiana, en los primeros cristianos. Nunca antes se había hablado, sino después del siglo XV. Ahora, esto no niega de ninguna manera que el tema de la justificación por gracia no es bíblico, por el hecho de que no hubo quien lo tratara o defendiera después de los apóstoles en la iglesia de los primeros cristianos, sino después de tanto tiempo que esto se manifestó o se le fue iluminado a los reformadores, entre ellos Martín Lutero, Juan Hus y Calvino. Entonces, lo que es bueno para el pavo, bueno para la pava. Porque es que nadie habló del arrebatamiento de la iglesia desde los apóstoles y la iglesia de los primeros cristianos, sino en el siglo XVIII fue que surgió esto. Igual nadie habló de la justicia divina, de la justificación por gracia. Nadie habló en los tiempos de los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles y en la iglesia de los primeros cristianos, sino desde el siglo XV fue que se vino a hablar de esto. Por esto no niega ninguna de las dos doctrinas. Son bíblicas, son escriturales. ¿Ok? Preste mucha atención que el maestro Briceño no está jugando al ministerio. Yo sé cuál fue el llamado que el Eterno me hizo. Entonces, reitero, el tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento, por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico, es complejo, es controversial.
Pero vamos a presentar las diferentes escuelas y posiciones haciendo un análisis de cada una de ellas, usando la hermenéutica como medio, principio y regla de interpretación para ir descartando la posición de algunas escuelas que no tienen fundamento y que por sí solas pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas. Mire, una de las verdades que debemos tomar en cuenta para hacer un estudio exegético y conocer, no eisegético ni hiperliteral, exegético, un estudio exegético, una de las cosas que debemos tomar en cuenta para hacer un estudio exegético y conocer las verdades verdaderas de Dios, el pensamiento de Dios, la verdad absoluta, en relación a lo que estamos estudiando, sea cristología, demonología, neumatología, soteriología, escatología, para usted contar. Pero en este caso estamos tratando la escatología. Es entender, nunca usted se le olvide esta verdad, nunca. Óigala bien, óigala bien. Señores, no estoy jugando al ministerio, sea lo que Dios me llamó. Y soy responsable de lo que estoy diciendo. Señores, debemos entender que la verdad de Dios es única. Repito, el pensamiento de Dios es uno. Dios no tiene problemas de bipolaridad. Dios tiene un pensamiento. El pensamiento de Dios es absoluto. No es variante, superflua, endeble, lleno de especulación, de opiniones. No está sujeto al parecer de alguien. La verdad de Dios es veraz. Esto indica que de todas las escuelas que vamos a presentar como posición teológica, desde el punto de vista escatológico, solo nos quedaremos con la que se ajusta al pensamiento de Dios en relación a su programa escatológico. ¿Ok? Cuando entremos a estudiar esto, presentemos todas las escuelas, vamos a utilizar las reglas, códigos y principios de interpretación. Usted se va a dar cuenta que se van a ir cayendo las que no son. Y va a quedar la que es el pensamiento de Dios. ¿Ok? La variante de la iglesia en su forma de vivir, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. La variante de la iglesia en su forma de vivir. Esa forma ¿cómo lo podría yo decir? Pesada, caída, lleno de quejas, de lamentaciones, enfermos, arruinados, obstinados, harapientos, quejándose todo el tiempo, no salen de una enfermedad, de una deuda, de un problema, hogares cristianos, entre comillas, divorciándose. Los hijos de los creyentes no quieren conocer nada del evangelio ni de Dios, son los peores en el barrio, los delincuentes del barrio son los hijos de los evangélicos, no de todos, pero de muchos. Y esto es producto de que no se está caminando en lo absoluto de Dios. En su mayoría, y no se conoce el pensamiento de Dios, por eso no se puede caminar en el pensamiento de Dios. Porque cuando usted conoce la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios en relación a A o a B, y usted camina en eso, el Espíritu Santo se va a encargar, señores, de conducirlo a usted, de llevarlo a una vida de victoria, de poder, de dominio, de autoridad, de señorío. No estoy hablando que lo va a acentuar de la prueba, ni de la tentación, ni del ataque o las adversidades del mundo. No, usted va
puedes pasar por esto, pero como usted tiene una vida fundamentada en las verdades del reino, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, en el pensamiento de Dios, el Espíritu Santo, Dios, la deidad, Jehová Dios como Padre, Jesús como mi intercesor y como mi Salvador y como mi hermano mayor, y el Espíritu Santo como mi consolador, como el que mora en mí, va a responder por mí, porque yo estoy caminando en la verdad del reino. Por eso es que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Entonces que después que hagas conforme a lo que está escrito, viene el entonces resultado: harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo te va a salir bien todo lo que hagas? Cuando tú meditas en el pensamiento de Dios de día y de noche. El salmista lo dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo es que va a prosperar en todo lo que hace? Cuando medita en la palabra de día y de noche. Mire, según la ley de la botánica, todo árbol que dé fruto, sus hojas tienen que caer. Es un ciclo. Tu prosperidad va a ser tan grande cuando meditas y caminas en la verdad del reino, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta de Dios, que tú vas a dar fruto y tus hojas no van a caer, dice el texto sagrado. Entonces, ¿dónde está el problema? Donde no hay respuesta, no hay presencia, no hay gloria, no hay sanidad en la iglesia. Todo el tiempo el pesimismo dentro de la iglesia. Ya tenemos un creyente cansado. ¿Dónde está el problema? Es que el creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogmas, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, y todo esto es denominado como una falsa doctrina. Eso es lo que tenemos dentro de la iglesia. Eso. Entonces, el hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas desde el punto de vista teológico en cualquiera de sus ramas, es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. O sea, ya lo dije, el pensamiento de Dios es absoluto, no es variante. Dios no tiene problemas de bipolaridad, es uno en relación a A o B. Para Dios la salvación se pierde o no se pierde, las dos no pueden ser. Para Dios la salvación se pierde o no se pierde, las dos no pueden ser. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro como ministros? Estudiar las Escrituras para descubrir el pensamiento de Dios en relación a la salvación. Desde el punto de vista, esto tiene que ver con la soteriología. Para Dios la iglesia se va antes, durante o después de la tribulación. Las tres no pueden ser. Esas son escuelas que surgieron. Entonces vamos a estudiar cuál de las tres se sostiene o cuál de las cuatro, porque tenemos la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia y la escuela que presenta el traslado parcial. Vamos a ver cuál de ellas es, porque el pensamiento de Dios es uno solo. Entonces, reitero, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para el a mí me parece. No hay lugar para eso. ¿Okay? Entonces, vamos a desarrollar el estudio. Por favor, por eso necesito que usted tenga un apuntador, una libreta, y que usted vaya conmigo a buscar los textos, los pasajes. Usted vaya deteniendo el audio-imagen que él tiene al frente, y usted vaya estudiando conmigo. Y si hay algo que el Espíritu Santo le ilumina en relación a que yo estoy equivocado, pues usted llámeme. Pero si hay algo que el Espíritu Santo le ilumina y que corrobora y que se le pueda añadir a este estudio, llámeme y me comparta conmigo también esto. ¿Okay? En nuestro próximo estudio, en el estudio que vamos a presentar por ahí de más adelante, el número 3, en relación a la escatología bíblica, eventos del porvenir, vamos a hablar del concepto del término arrebatamiento en el sentido etimológico. Ese término arrebatamiento que el apóstol Pablo utilizó, que no usó el término rapto,
raptó, porque no existe el rapto. Ese término rapto no existe, no se ajusta. No se ajusta al traslado de la iglesia, a la glorificación del cuerpo, no se ajusta. Esa es otra de las cosas que la gente me ha dicho, maestro, pero es que el término rapto no aparece en la Biblia. Eso es una verdad. Es una verdad. Eso es algo que se inventaron los evangelistas y para ustedes contar, pero eso no es, eso es una verdad. Ahí tú tienes razón. El término es arpazo, que es arrebatamiento. Pero vamos a hablar acerca de los que son los conceptos del término arrebatamiento en el sentido etimológico. Usted se va a dar cuenta la gran diferencia que hay entre el arrebatamiento y el rapto. Que el rapto no existe, existe el arrebatamiento que tiene que ver con la glorificación del cuerpo. Pero eso lo vamos a hablar en nuestro tercer estudio. Se despide el maestro José Briceño, no antes sin pedirles primero que oren mucho por mí. Oren mucho, manténganme, sosténganme, la oración del justo puede mucho, oren mucho por mí. Segundo, compartan este estudio. Por favor, no me escuchen el estudio, compartan y no dejen de compartirlo. Escúchenlo y analícenlo y compártanlo. Y si usted puede desarrollarlo en una congregación, hágalo. Comparte este estudio, no se queden con él. Y tercero, voy a agradecer a los que han enviado sus ofrendas a este ministerio que nos ha sido de mucha utilidad. Son muy pocos. Aquí está pasando lo que se dio, que está registrado en el texto sagrado, donde Jesús sanó a 10 leprosos y uno solo se regresó a dar gracias. ¿Sabe el montón de gente que me está escuchando y que muchos me llaman, maestro, tremendo, lo conseguí, Dios lo usa grandemente, que la unción del Espíritu venga sobre usted, que la gracia del Eterno esté con usted, que eso está bueno, yo no tengo problema con eso, eso está allí. Es que yo le agradezco que usted me lo diga, pero aunque usted no me lo diga, eso es así. Dios lo va a hacer, la gracia va a estar en mí, el Espíritu Santo está en mí, eso está allí. Pero el montón de gente que me han llamado y me han dado todas esas bendiciones verbalmente hablando, pero no aportan una ofrenda para el ministerio. Agradezco las oraciones, agradezco que tú me llames y me estimules, eso está bien, pero aporta una ofrenda si lo puedes hacer, porque necesitamos dinero para seguir trabajando en las verdades del reino. De paso, Pablo dijo, vosotros que seas copartícipe, lo dice el apóstol Pablo, que seas copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Si tú te sientes instruido, Dios te está bendiciendo con este ministerio, pues lo lógico es que tú aportes una ofrenda. No te estoy intimidando, manipulando, ni controlando, ni estoy entrando en el terreno de la conmiseración como dar lástima para que tú me des. No. Solo que es tu deber, deberías hacerlo, no es que tienes, debes hacerlo. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los caracteres, ahí la imagen que usted ve al frente, ahí está mi correo, josn77bricenoa77@gmail.com. Está mi número telefónico 786-604-3352 de acá del norte de los Estados Unidos. Me llama, te comuniques conmigo y me pregunta, maestro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Reitero, agradezco lo que lo han hecho, que Dios les multiplique grandemente. Hay uno de Colombia que me llamó y me dijo, maestro, yo he decidido aportar una ofrenda para su ministerio mensual. Lo he decidido y lo voy a hacer. De Chile, otro lo está haciendo y así. Pero es necesario que usted, que está siendo bendecido, pueda aportar una ofrenda para este ministerio. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.